A charlar por teléfono con un destacado compañero abogado que pone el pecho siempre con los organismos de derechos humanos, el famoso Guille Muné. ¿Cómo te va, Guille? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal, César? Buen día a la mesa. ¿Qué Bueno, tal, Guille? decíamos hoy temprano, Guille, que eh, hay un deterioro clarito del Estado de Derecho, de que están dejando de alguna manera o deteriorándose los derechos civiles, los derechos políticos, sociales de la ciudadanía, y el miércoles hizo otro episodio más de eclosión, lo que tiene que ver con la represión, con no respetar el derecho a la protesta. ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo lo estás viendo como abogado que participa de estos foros, de los organismos de derechos humanos, etcétera? Bueno, hay dentro de esta violencia institucional que se desplegó el día miércoles, un efecto buscado, creo, en ese sentido muy serio, que es la censura a las críticas de la deficiencia de la política oficial, ¿no es cierto? Esto o sea, se fue preparando primero una estigmatización de la manifestación, de la protesta, y lo que se hizo con un despliegue de seguridad absolutamente desmesurado fue impedir que se reuniera a manifestarse la ciudadanía, ¿no? Entonces buscó sembrar el caos, y a partir de allí que se destaquen episodios de violencia, pero fundamentalmente haciendo de que todos los que masivamente concurren a expresarse en forma democrática queden atemorizados, no sientan que están aseguradas sus condiciones para poder manifestarse, y queden así desvalida la defensa de los derechos, ¿no? Y sobre eso también los anuncios de persecución a una jueza que señaló los mínimos requisitos que tiene que tener la privación de libertad de una persona, ¿no? Que dispuso que las detenciones que se habían realizado por centenas no identificaban por qué hecho eran, en qué circunstancia, en base a qué evidencia, mínimas exigencias a la hora de tener privada a una persona de libertad, que eso no tiene nada que ver con impunidad, porque la jueza mantiene abierta la investigación a establecer si se cometieron delitos y quiénes son los responsables, sobre evidencias elementales que tiene que tener una investigación de esas características, sino cuando a alguien puede estar metido dentro de un calabozo, cuáles son los elementos fundamentales que pueden justificar esa afectación de la libertad de una persona, y ante una resolución judicial en ese sentido clara y ineludible, hay anuncios del ministro de Justicia de la Nación, del vocero presidencial, etcétera, de que se va a buscar destituir a esta magistrada, con lo cual también se busca censurar a cualquier miembro del Poder Judicial que quiera hacer valer las indicaciones más simples de la Constitución Nacional sobre el accionar de lo que está haciendo las fuerzas que dependen de Patricia Bullrich. Guillermo, el decreto que emitió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, antes de la marcha, horas antes de la marcha, diciendo que bueno, que se los iba a aplicar penas de hasta 20 años a quienes participen de asociaciones ilícitas como los barras, bla, 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 bla. De alguna manera rompe, a ver, ilustranos, rompe con el derecho a la protesta legalmente o no incide. Bueno, la acreditación del cumplimiento de las figuras penales, es decir, constatar cuándo se ha cometido
un delito y corresponde la máxima consecuencia de la violencia estatal, que es la aplicación de una sanción penal, Ajá. no es tarea del Poder Ejecutivo. Eso es una tarea del Poder Judicial luego de un exhaustivo proceso judicial en el que se haya garantizado el derecho de defensa, el juzgamiento imparcial, el establecimiento de los hechos en base a prueba, etcétera. No es que el Poder Ejecutivo, como ya lo ha intentado también al inicio del gobierno con el protocolo de seguridad, puede establecer que quienes hagan esto y esto y lo otro se los considera incurso en un delito penal, legislando por sí mismo cuál es, penalizando el hecho de concurrir a una manifestación, por supuesto. Entonces sí, como lo decís, también es esto, el buscar intimidar la participación ciudadana, diciendo que esto nos va a traer como consecuencia no poder concurrir a ver al club de fútbol que siempre disfrutamos ver, como mínimo, y hasta poder ser considerado miembro de una mafia, ¿no? Guillermo, Natalie Bedini, este lado, buenos días, gracias por atendernos. Respecto de la justicia particularmente, yo estuve en lo personal desde el miércoles hasta esta parte preguntándome justamente por los órganos de justicia, porque si bien hubo muchos abogados que se acercaron hacia los lugares donde estaban detenidas estas personas, que se acercaron de oficio, ¿qué herramientas tiene la justicia para investigar de hecho lo que sucedió antes de la marcha, estos patrulleros abandonados, este arma que tiró la propia policía para que alguien la tome, lo que dice César, las manifestaciones posteriores también de Patricia Bullrich, porque mucho reclamo se le hace al sindicalismo, a la CGT, a la política, y muy poco se piensa en cuál es el rol de la justicia, cuáles son las herramientas que tiene para actuar ahora, que es la pregunta un poco que se hacía César. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay un área del Servicio de la Defensa Pública que es contra la violencia institucional, que se ha puesto a disposición para asistir a todas las personas que hayan sufrido agresiones durante el día miércoles y se pueda entonces... Se nos cortó, bueno, a ver si recuperamos ahí. Interesante, ¿no? Interesante, Guillermo tiene mucha experiencia en muchas causas importantes en la provincia. Sí. Y bueno, interesante esto que le decía Nati, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Sí, yo quería preguntarle, bueno, no sé si va a estar si lo podemos recuperar o no. A mí me impacta mucho que en todas las marchas todos los policías van con pasamontaña. O sea, no podés identificar quién es el que hace qué y lo ve que hacen aberraciones, como pegar a una mujer de 80 y pico de años. Digo, eso, y era la pregunta que le iba a hacer, ¿está permitido? ¿Es correcto? ¿Quién controla eso? ¿Podemos alargar una fuerza armada sin identificación? O sea, me parece un tema que me lo venía preguntando a medida que lo vengo viendo, y el otro día que me tomé el trabajo de mirar de distintos ángulos de la información, está todo muy planteado. Pero bueno, no lo vamos a recuperar. Esta semana tuve la posibilidad de hablar en el medio televisivo en el que trabajo por la tarde con Vanina Biasi, que es la diputada nacional que reemplazó a Miriam Bregman en este mecanismo interno que tienen los diputados y diputadas del Frente de Izquierda de reemplazarse. Ella fue quien presentó el proyecto de ley por el cual se iba a, entre comillas, apuntar hacia Milei para juzgarlo de alguna manera por esta estafa de Libra. Comentó que salió de la sesión y pidió que cuando faltaran 3 diputados propinar, le avisaran para que pueda entrar a la votación. Bueno, comentaba que había policías que llevan un chalequito, que después se sacan el chalequito y actúan de civil, que no la dejaban ingresar a la Cámara de Diputados. Digo, ¿y quién dice algo de la gravedad institucional que tiene un hecho semejante a ese? Guillermo, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, ahí mi compañero Mario Galici te hacía una consulta. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día.
la pregunta que le quiero hacer es muy concreta. Yo vengo viendo que en todas las marchas los policías van absolutamente con la cara tapada, con pasamontañas, lo cual hace que sea pasamontañas o algo que se ponen, con lo cual es difícil identificar quién hace qué, y veo aberraciones, como tirarle gas a gente que no tiene absolutamente nada que hacer en la calle, que no tiene nada que ver con la marcha, o aunque tuviera que ver, me parece una locura. O sea, esa identificación, ¿es correcta legalmente? ¿Pueden funcionar así? ¿Hay alguien que controla eso? ¿Cómo se identifica, por ejemplo, después quién hace determinada cosa? O sea, es una pregunta, digamos, una pregunta para poderla entender, digamos, ¿qué marco de legalidad tiene eso? Y si no lo tiene, ¿cómo se acciona? Porque si hacen una aberración, ¿quién después lo identifica? ¿Cómo funciona? Bueno, hay situaciones de investigación penal en las cuales puede ser que requiera proteger la identidad de las personas que se están arriesgando en el avance de una investigación frente a criminales que han cometido hechos de extremo peligro para la vida, etcétera, que no tiene nada que ver con encauzar o asegurar las condiciones de desarrollo de una manifestación política y ciudadana. Allí no hay ninguna justificación para que no los funcionarios policiales asuman perfectamente su responsabilidad de lo que hacen, conociéndose su identidad. De hecho, las normas del Ministerio de Seguridad previas a la gestión de Patricia Bullrich no solo ponían que la actuación con el rostro visible de los agentes policiales, sino con la identificación con el nombre, que tenían que tener exhibido la identificación del nombre, porque eso es una de los pasos con los cuales se elevan los estándares de actuación profesional de la policía, para que perfectamente, como digo, asuma las características de sus acciones cada agente interviniente. Guillermo, Cuando vos... se dispone por el contrario, de Perdón. que no se va a saber el nombre de ese agente policial y se le oculta ese rostro, es parte de alentar a las malas prácticas de quienes están participando del operativo, como también ha sucedido que después de todo lo registrado el día miércoles, la ministra de Seguridad lo que prodigue son felicitaciones frente a semejante desastre. Sí, o lo niega directamente, ¿no? O lo niega, lo que veíamos por todos los medios, que no solo felicitaba, sino que además decía que no, que había tirado bien el gas, que le pegó a Pablo Grillo. No, lo que te quería preguntar para ir saliendo de la nota es, ¿vos notás que hay entre los pares, entre los profesionales que actúan en el ámbito de los tribunales, miedo a manifestarse a veces, miedo a decir algo ilustrando la situación que está sucediendo, que nos está sucediendo como ciudadanos? Sí, desde ya creo que es perfectamente para toda la ciudadanía. Cualquiera de las personas que conocemos que se interesa en expresarse políticamente sobre la defensa de sus derechos, lo que entiende que son retrocesos de sus derechos, produce este efecto de intimidación que ojalá que no se complete en sus propósitos, haciendo que retrocedamos aún más en las condiciones de ejercicio de nuestra democracia. Pero, como digo, también es muy serio que este temor, ese efecto también de intimidación, se dé en el ámbito del Poder Judicial, que antes me hacían esa pregunta de decir, bueno, la justicia, el Poder Judicial va a contar con herramientas para establecer las irregularidades que se hayan cometido por parte de la Policía Federal, de la Gendarmería. Bueno, las herramientas están, el tema es que haya gente comprometida para llevarla adelante, a la que se le aseguren condiciones de acción que no signifiquen el escarnio público o la persecución, que es lo que le ha pasado a esta jueza Karina Andrade, que luego de una resolución muy fundamentada y necesaria,
se la pone como una enemiga pública a la cual hay que privar su trabajo. Así, efectivamente, no son las condiciones con las que tiene que trabajar el Poder Judicial. Por eso la Argentina está teniendo en este momento denuncias internacionales, que está incurriendo en violación de derechos humanos de todo tipo, desde afectar a personas adultas mayores, a niñas, a niños, como niños sufrieron estar maniatados con precinto el día miércoles, sino también por el hecho de la atemorización que busca en la actuación del Poder Judicial, que tendría a su cargo verificar las irregularidades y los ilícitos que se hayan cometido por parte de miembros del Estado. Bien, Guillermo, te agradecemos enormemente la atención. Sabemos que andás con tareas familiares, con obligaciones de padre, como debe ser. Así que te liberamos y te mandamos un abrazo enorme. Ha sido muy claro en tus apreciaciones. Bueno, muchas gracias. En realidad son de hijos. Bien, bueno. Bien, muy bien. Papás. Me parece bien. Así que, y a la etapa de vida que se encuentran ellos y yo, así que, bueno. Pero muchas gracias por la comprensión. Bueno, no, por favor. Gracias por el interés, por compartir la conversación. Gracias a vos. Abrazo enorme.